Hace rato les decía que lo que leí era palabra de algunas regiones de aquí del estado de Chiapas, como ya hubo una evaluación estatal, regionales en algunos lugares. Pues yo lo que quería hablar es de mi experiencia personal, que es lo que me pedía, ¿no? Que hablara de mi experiencia personal como parte del Consejo Indígena de Gobierno. Pues para mí esto ha sido una gran experiencia de mucho aprendizaje. Es donde me he dado cuenta, ¿no? De que no sabía absolutamente nada. He aprendido mucho, al mismo tiempo he aprendido nada, ¿no? Entonces me he dado cuenta de que nunca se aprende lo suficiente, pero justo por eso estamos en este camino. En un principio decía que cuando fue mi nombramiento me sentía nada, ¿no? Y me sigo sintiéndome nada ante ustedes, ante todo el mundo, ¿no? Pero me ha llevado a conocer que mi propia experiencia que he vivido en mi comunidad, en mi organización, en mi persona, ¿no? No solo viene de ahí, sino que en muchas comunidades, en muchos otros pueblos, y empezando como el recorrido aquí en lo regional, que en mi región me tocó ir a visitar comunidades, que por cierto en la primera visita casi no la cuento, ¿no? Porque casi nos accidentamos, que pues ni iba a llegar a conocer a Marichuy, de hecho, pero bueno, así es esta lucha, ¿no? Nos íbamos a accidentar por ir a visitar una comunidad muy retirado, que es del municipio de Panteló, pero estaba muy retirado, está no sé cuántas horas, como casi 4 horas de aquí, ¿no? Pero era una carretera muy, muy fea, con muchas curvas que casi nos accidentamos. Pero lo bonito de todo eso es que conocer a la gente humilde, a gente organizada, que se organizó y nos llevaron hasta allá, nos recibieron con la humildad que es la gente, ¿no? De ir y de escucharlos a ellos, pero sobre todo ellos que querían escucharnos, aún con la inexperiencia que íbamos como representando a la región Alto Centro. Entonces ellos estaban reunidos bajo un calor muy fuerte. Ellos querían saber muchas cosas que ni nosotros sabíamos. Entonces es ahí donde decíamos que, bueno, estamos para escucharlos, para aprender de todos, porque yo no sé nada, pero creo que este es el camino donde nos toca aprender, ¿no? Entonces era muy bonito saber que preguntaban quién era Marichuy, o era aclararles que todo el mundo ya lo conocían como candidata, ¿no? Que la candidata Marichuy. Y ahí era nuestra tarea como concejales, explicarles que Marichuy es nuestra vocera. Entonces, que no era candidata, que era una aspirante, bueno, todo el proceso que teníamos que ir explicándole a la gente. Y lo bonito de todo, como les decía, es que la gente pregunta, ¿no? Se interesa. Y todo lo que nos decían es que ya no querían más partidos políticos, ¿no? Que estaban hartos de los partidos políticos. Pero también los mismos partidos políticos se acercaban, ¿no? Bueno, los que se tienen relación con algún partido político, ¿no? Se acercaban y nos decían que qué podía hacer para hacer CNI, que para cuándo terminaba las inscripciones al CNI. Entonces era explicarles que no tenemos, o sea, tenemos una fecha de inicio, ¿no? Pero no tenemos fecha de caducidad, que entonces era explicarles todo eso, pero también nos preguntaban cómo pueden resistir y qué podían hacer, si podían ser parte del CNI, recibiendo apoyos del gobierno, proyectos del gobierno. Y sobre todo porque lo que vimos en las comunidades, lo que ellos mismos nos platicaban, es que el gobierno se ha metido hasta en los tuétanos, ¿no? De que todo lo que recibían de él, solamente de ahí podían sobrevivir, ¿no? Que era la única manera de poder sobrevivir, que sin ese proyecto, sin ese apoyo del gobierno, no tenía nada.
Entonces es ahí donde nosotros como concejales entrábamos y les explicábamos que nosotros teníamos todo, que al contrario el gobierno era el que no tenía nada, que nosotros teníamos todo, porque pisamos unas tierras donde nos da todo, donde nos dio la vida, dimos nuestros primeros pasos en ellos, pero no conforme con eso, las tierras nos dan alimento, nos da de todo para sobrevivir, que no necesitábamos nada de ellos. Y otros decían, pero si yo ya estoy viejito, ya no puedo trabajar la tierra. Entonces, les explicaba también que habría que retroceder y ver cómo sobrevivían nuestros antepasados, ¿no? Que ellos no sabían nada de gobiernos, no sabían nada de partidos políticos, mas sin embargo vivían más años que nosotros. Entonces era como sacar un conjunto de ideas, ¿no? De ver, dar marcha atrás y ver cómo era nuestra realidad antes y cómo es nuestra realidad ahora, ¿no? Entonces muchos hacían conciencia y nos decían, es cierto, sí es cierto, tenemos todo. Y terminaban diciendo que con los proyectos del gobierno el día de mañana no tendrían tierras. Y lo más triste, porque también tiene las cosas buenas y descubres cosas malas y muy tristes, ¿no? Que cuando de repente se dan cuenta y ellos mismos nos empiezan a decir, es que ya lo sabíamos. Sabemos que todo lo que recibimos es a cambio de nuestras tierras, que algún día nos van a quitar todo. Entonces es muy difícil a la vez, pero también es tan fácil explicarle. Sobre todo de la experiencia que tenemos, ¿no? Como lucha, como organización. A mí me apoyó mucho de haber crecido en una organización que nunca he recibido nada del gobierno, ¿no? Nunca vi nada del partido político. Veía de vecinos, de otras personas, ¿no? Pero en mi persona nunca lo vi. Entonces, haber vivido en resistencia toda mi vida era explicarles que yo he sobrevivido. Y yo les decía, pues no tengo deudas en las tiendas. Y los que mensual o bimestral o cada cuando reciben apoyos, en las tiendas de las comunidades ya debían, ¿no? Debían mucho dinero ya, cada que recibían directamente pagaban en las comunidades. Entonces es ahí como que íbamos haciendo conciencia, pero claro, no todos les caía bien, ¿no? En lo que leía en algunas, una de las palabras que decían los compañeros es de que pues los partidos políticos se volvían en contra nuestra, ¿no? Porque todo estábamos haciendo mal o no estaba bien lo que decíamos, ¿no? Éramos engaño, o bueno, muchas cosas nos decían también. Pero eso es un poco de la experiencia de aquí como región, de ver, de conocer a la gente, incluso llegamos hasta en las parroquias, ¿no? La gente también en las parroquias, no todo, en algunos no estaban de acuerdo, ¿no? En que estaban en contra, estábamos para dividir la gente, que esto no está bien, ¿no? En las iglesias nos decían que en la iglesia no se habla de política, ¿no? Con las religiones, que no aceptan políticas. Pero también hubo una muy buena aceptación en las iglesias, con decirles que la primera visita que tuve en mi región fue en una parroquia, que creo que muchos conocen al padre Marcelo, fue en su parroquia, que ahí pues ya tenemos CNI ahí, que ellos fueron los primeros, ¿no? Que nos dijeron, queremos visita, queremos que vayan y nos expliquen qué es el CNI y qué es el Consejo Indígena de Gobierno, ¿no? Entonces, en mi experiencia aquí en lo regional fue muy aceptable y fue muy bueno conocer, porque vimos mucho avance. Hay mucho avance, no solo porque logramos recabar las firmas, el 1% del padrón electoral, sino porque logramos el objetivo, porque como Estado logramos llamar a más gente. Había gente que ya no estaba con ninguna organización o mismos ex organizaciones que ya se habían retirado de la organización, ¿no? Mas sin embargo siguen conscientes, pero ya no querían seguir perteneciendo a una organización. Pero con esto de la propuesta del Consejo Indígena de Gobierno, se logró que volvieran a creer o volvieran a levantarse
en su antigua creencia, ¿no? En que creían en una lucha, en una resistencia, pero de una u otra manera se alejaron, se apartaron o descansaron, ¿no? Pero en este tiempo fue que lograron levantarse, reanimarse, reorganizarse, y otros que ni estaban organizados, ni pensaban, ni en algún momento habían estado organizados, se organizaron. Entonces, para nosotros fue muy positivo y fue muy aceptado esto, ¿no? Fue un logro muy grande que al parecer muchos nos dicen que no logramos nada, ¿no? Porque no juntamos las firmas, ni a la mitad llegamos. Mas, sin embargo, pues ellos no saben que sí logramos, porque los ricos o los poderosos creían que lo que queríamos era el poder, ¿no? Que era sentarnos en una silla política o sentar ahí a Marichuy, ¿no? Pero desde un principio sabíamos nosotros que eso no era nuestro propósito, que no queríamos sentarnos en una silla ni queríamos el poder, porque como ya dijimos en muchas ocasiones, el poder ya está podrido, ¿no? Entonces ya no queremos el poder, no queremos la silla, no queremos nada de eso, ¿no? Queremos organizarnos y lo logramos. No fue en vano, no fue tiempo perdido, al contrario, fue tiempo ganado. Fue un gran logro, la gente se reunió, la gente se encontró, nos encontramos, aquí estamos y pues aquí venciendo el miedo, el temor, bueno, nunca se va a perder los nervios al hablar, ¿verdad? Pero entre nosotros, porque creo que ante nuestros enemigos del coraje sale el valor para enfrentarlos, porque creo que aquí, decía en un principio, aquí me daba pena hablar delante de ustedes, pero que cuando nos enfrentamos al enemigo es otra cosa, porque entre nosotros no hay coraje, no hay nada en contra, al contrario, somos hermanos, somos compañeros de lucha, pero al enfrentar al enemigo sabemos que tenemos mucho coraje, mucho dolor, muchas cosas que nos han hecho, entonces de ahí sacamos todo ese valor y todo ese coraje que tenemos para enfrentarlos a ellos y no le tenemos miedo. Y ellos pues de muchas maneras intentaron intimidarnos, pero pues no lograron. Y aquí estamos y aquí seguimos como lo hemos dicho siempre. Ahora a seguir caminando, a seguir avanzando, a seguir pues lo que sigue y hasta donde se puede, ¿no? Esa es mi experiencia en lo que es mi región, ¿no? Pero creo, bueno, viene otra parte muy importante para mí que fue una gran experiencia, es en la gira, en la visita de los 5 caracoles, que por cierto yo no conocía ningún caracol, esa fue mi primera visita en los caracoles. Hay zapatistas vecinos, conocidos, pero pues no me dejaban entrar, no, creo que me veían cara de priista o quién sabe qué, pero no podía acceder. Y ya fue con esto, ya logré visitar a los caracoles, conocer a los compañeros y ver dentro de ellos cómo está. O sea, sí sabía cómo caminaban, qué es lo que hacían, sabía que estaban por ahí, ¿no? Pero no los conocía así en su trabajo, en su forma de ser, ¿no? Pero durante la visita pues tuve mucho aprendizaje, conocí mucho, aprendí mucho y valoré muchas cosas también en mi vida, en mi persona y en todos estos años que he permanecido en resistencia, ¿no? Es cuando aprendí realmente a valorar, porque sí he estado durante toda mi vida en una organización, pero es cuando realmente te pones a caminar, es cuando te das cuenta de lo valioso que ha sido resistir y permanecer, ¿no? Seguir en esa creencia de que todo es posible, un cambio es posible. Entonces en la visita de los caracoles fue muy emotivo, también cansado, ¿verdad? Porque viajábamos todo el día, pues los que fueron, ¿verdad? Todo el día, llegábamos de noche, dormíamos poco, comíamos una vez al día, pero no por culpa de los compas, ¿verdad? Porque no avanzaban los carros, pero pues sí fue una gran experiencia al escucharlos, aunque para mí la primera, me sorprendí, ¿no? En el primer caracol que llegué, cuando nos subieron todas las mujeres, hasta creo que Marichuy también se sintió así como rara, ¿no?
creíamos que todas íbamos, bueno, ya sabemos cómo son los compas, ¿verdad? Nunca nos dicen cómo nos van a llevar, ¿verdad? Ya cuando subimos, nos formaron ahí todas las mujeres, y de repente ahí estábamos todas y esperábamos a los hombres, ¿no? A los concejales, nada, y yo me preguntaba, ¿y los hombres dónde están? Y yo buscando, ¿no? Porque se supone que había hombres concejales, y ya nos decían, pues sí había, sí, y sigue habiendo, ¿no? Pero no les tocó, sí hay. Y no, esta vez pues no le dieron la oportunidad, ¿no? Que este era el momento de las mujeres. Y pues ya pues fue ahí donde me hice la pregunta y pues así se siente estar acá arriba. Pues yo nunca quiero, qué bueno que no fui hombre, ¿no? Porque pues porque yo me hacía la pregunta de cómo los hombres siempre se sentían superiores a nosotras, de que las mujeres éramos nada, que siempre permanecíamos detrás de un hombre. Yo me sentí tan incómoda cuando el hombre no estaba con nosotros, ¿no? Porque sentíamos que éramos las únicas. Yo me hice la pregunta, pues así se siente, ¿no? Pero ¿cómo han podido humillarnos? ¿Cómo han podido ellos permanecer y nosotras siempre abajo? Si se siente tan mal, ¿no? Si se siente tan feo. Esa era la pregunta que me hacía yo en ese momento. Pero también hice la reflexión de decir, yo no quiero ser como un hombre, como les dije, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no quiero ser igual a él, porque no quiero participar como uno más de ellos, ¿no? Creo que eso es nuestro pensamiento de muchas mujeres, ¿no? Queremos ser mejores como personas, como seres humanos, pero porque también en esta lucha nos necesitamos de todos, no solo a las mujeres ni solo los hombres. Creo que en este camino nos necesitamos de todos. Y yo siempre he dicho que yo no quiero caminar adelante, ni quiero que el hombre camine detrás de mí. Quiero que el hombre camine del lado de mí, para que caminemos juntos, para que sea un verdadero equilibrio, para que balancemos las cosas. Y pues eso fue lo que pensé al sentirme en este momento cuando visitamos los caracoles. Y pues también me di cuenta que nadie es más ni nadie es menos, que todos somos iguales. Y creo que esta es parte de nuestra lucha, ¿no? De poder llegar a ser un día iguales, que nadie sea superior a nadie, de que nadie esté encima de nadie, que todos seamos ejemplos de todos, que nadie sea solo ejemplo de muchos o unos cuantos sean solo los ejemplos, porque creo que en este caminar demostramos que todos somos capaces, de que todos podemos, de diferentes maneras, claro, pero todos somos capaces. Cada quien tenemos nuestras maneras, nuestras formas, nuestros propios pensamientos, pero todos nos necesitamos, los unos a los otros, o los otroas, o como dicen los compas, ¿verdad? A mí no me sale, y no he entendido qué es eso de los otroas y no sé qué. Y pues esa es mi experiencia en los caracoles, ¿no? De ver cómo es la participación, de que hay muchas diferentes maneras de participar. Y creo que organizaciones grandes, pequeños, todos valemos. Y pues en los lugares, en los rincones, cada rincones que pude ir, las organizaciones, por muy pequeñas que sean, para mí son muy valiosas. Y también porque los puedo conocer a todos, no puedo escucharlos a todos, hablar, cómo piensan, cómo hablan. Y en una organización muy grande nunca llegas a conocerlos a todos, ¿no? Entonces, tiene su ventaja ser una organización pequeña, pero también tiene su ventaja ser una organización grande. Por eso decía que pues todos valemos, ¿no? Y después de esa experiencia, pues te das cuenta de muchas cosas, ¿no? Vas a ir
bueno, en mi persona iba yo como evaluando, autoevaluándome a mí misma o a todos, y me daba cuenta de muchas cosas, pero sobre todo una cosa le temía, ¿no? A no caer en el mismo juego de los partidos políticos, a decir yo mando, o que alguien diga yo soy mejor, o que alguien diga yo soy capaz, o que alguien sea capaz de decir yo soy tu ejemplo. Eso a mí en lo personal me suena muy tipo capitalista, ¿no? Porque cuando dice yo soy tu ejemplo, quiere decir que es superior a mí, quiere decir que es superior a todos. Y es por eso decía que todos somos ejemplos de todos, nadie es superior. Y es ahí donde yo decía que qué miedo que alguien pueda llegar a decir yo soy superior, porque ese es el juego de los políticos, porque eso es lo que ellos hacen, hacernos creer que ellos son superiores a nosotros, que ellos saben más que nosotros. Y nosotros nos pisotean porque al final de cuentas terminamos creyendo. Pero no solo ellos son los culpables, también somos culpables. Al decir yo tomo ese ejemplo porque él sabe más, porque él es más inteligente o porque él es más capaz o porque él es más fuerte. Ese también es nuestra responsabilidad. Pero cuando nos atrevamos a decir, no, tú no eres mejor que yo, somos iguales. Tú eres mejor en esto, pero yo soy mejor en esto. Entonces, todos somos iguales. Pero ese día, cuando seamos capaces y nos atrevamos a decir que somos capaces, vamos a lograr realmente un cambio, ¿no? Porque el cambio no lo vamos a esperar de ellos, por más que le exijamos, nunca van a cambiar. Nosotros somos los que debemos de cambiar. ¿Y cómo? Ir cambiando nuestra mentalidad, nuestro pensamiento, de no seguir tomando los ejemplos de los otros, de nosotros construir la vida que queremos, el futuro que queremos. Y nosotras como mujeres, ir formando a los hijos, ¿cómo queremos que sean nuestros hijos? ¿Qué ideas queremos que tengan? ¿Ser inferiores, ser superiores o ser iguales? Que todos tengamos un equilibrio. Eso depende mucho de nosotros. Y eso es lo que aprendí durante la gira, porque sí hubo mucho tiempo para pensar, para reflexionar, para evaluar nuestro camino, para darnos cuenta de muchas cosas. Y gracias a eso, a la gira en los Caracoles, de ir conociendo, de ir aprendiendo, ¿no? Pero después vino la otra parte, que es en la gira nacional con Marichuy. Yo no participé en todas, en algunas partes pude acompañar a Marichuy, sobre todo porque aquí en lo estatal tuvimos un acuerdo como estado que acompañaríamos a Marichuy en los lugares que sean cercanos, o sobre todo aquí en Chiapas, que todos nos moveríamos aquí, todos los concejales de Chiapas. Entonces lo más que pudimos acompañar a Marichuy fue aquí en el estado de Chiapas. Y la siguiente experiencia fue muy, muy grande, ¿no? Muy sorpresivo, muy bonito, al ver que en todas partes ponían su gran esfuerzo para recibir a Marichuy, para volantear, para difundir la información en la radio, no sé en qué manera lo hicieron, pero se movían para informar que Marichuy venía, que los concejales iban a estar presentes. Pero también estaban los nervios de saber, ¿será que viene? ¿Será que no viene la gente? ¿Será que hay peligro? ¿Será que no hay peligro? Y en ver la capacidad realmente de la gente, de cuando se propone, lo logra. Y lograban formar la seguridad. Incluso aquí, aquí en San Cristóbal nos organizamos también de cómo iba a llegar Marichuy cuando fue su visita aquí. Se tenía que hacer que si las vallas, que si la seguridad de Marichuy, que tenía que estar segura, que nadie se podía acercar por su propia seguridad, ¿no? Porque uno nunca sabe qué hay o quién viene, quién está entre el público, ¿no?
Entonces la gente se organizó, vino, se movilizó y pues para nosotros fue un gran aprendizaje, sobre todo porque sí se necesita mucha organización al organizar esos eventos. Y entonces pues nos decíamos, si logramos esto, pues sí podemos lograr más cosas. Este era el principio, ¿no? Entonces se vio muy bonito la gente, bueno, la gente se acercó mucho, tal vez muchos por curiosidad, ¿no? Por saber qué es lo que está haciendo, cuál es su propuesta. Mucha gente se preguntaba también qué ofrecía Marichuy, ¿no? Porque había mucha gente que se acercaba por curiosidad, ¿no? O ya por la costumbre de que los partidos políticos pues llegan a ofrecer, ¿no? Que si sus gorras, que si las playeras, que si la torta ya, aunque agria, pero la ofrecen, ¿no? Pero así está acostumbrada la gente, triste, muy triste realidad. Así está acostumbrada la gente. Y cada que llegaba Marichuy en los lugares esperaban eso, esperaban algo que ella ofreciera. Pero pues Marichuy no ofrecía nada. Pues no sé si venía con hambre o quién sabe cómo venía Marichuy. Entonces no había nada que ofrecer. Entonces la gente se preguntaba, ¿qué va a ofrecer? Y pues también era la tarea de Marichuy y de muchos concejales explicar que eso no era lo que llevábamos, que lo que llevábamos era una propuesta de organización, que no nos interesaba el poder y no nos interesa, ni nos va a interesar. Entonces eso era la explicación. Y pues la gente sí se acercaba a decirnos que pues lo que ya les decía, ¿no? En las regiones, que es lo mismo que ocurrió en lo que es la gira nacional, que es lo que decían, estamos hartos de los partidos políticos, ya no queremos más partidos políticos. Entonces veíamos eso, que la gente tiene un hartazgo, ya no solo de los pueblos organizados, sino de los mismos que pertenecen a algún partido político, están hartos de las mentiras, de los engaños, porque eso es lo que ofrecen, ¿no? Mentiras, engaños, eso nunca nos ha faltado, por suerte, ¿verdad? Nunca nos ha faltado eso de los partidos políticos, nos faltó todo, menos las mentiras y los engaños de ellos. Entonces, la gente eso es lo que espera, pero ya se dieron cuenta que ella traía otra propuesta. Entonces, la gente pues es inteligente, se da cuenta de que eso es lo que el país ya necesita, que el país necesita un cambio. Entonces hubo mucho interés y se nos preguntaban que cómo podían acercarse, cómo podían ser CNI, aunque también en otras partes ya hasta nos estaban pidiendo carreteras, ¿no? para sus municipios, para sus comunidades, que hace mucho que no sé qué, nos narraban historias de que hace cuánto metimos unos papeles para solicitar carreteras y queremos saber qué puedes hacer tú. Y pues obviamente la gente no sabía nada, ¿no? Entonces ahí esa parte también es donde uno se da cuenta que necesita mucha información, que hay gente que ni siquiera se toma la molestia de informarse, de saber qué es lo que está pasando. Entonces ahí es donde nos tocaba entrar, ¿no? De informar, y ese era trabajo de los concejales, de ir trabajando eso, de informar, de que la gente sepa cuál es nuestra realidad, qué es lo que está pasando, por qué nos estamos levantando, por qué la necesidad de organizarse. Y en algunas partes también, pues donde nos tocaba hablar, pues nos tocaba hablar de nuestra propia experiencia. A mí en lo personal me tocaba hablar de lo que es la masacre de Acteal, que ha sido muy fuerte, muy doloroso, pero también ha sido la fuerza de seguir luchando, de seguir resistiendo. Y entonces esas experiencias también nos dimos cuenta que es cuando la gente realmente entendía qué es lo que estaba pasando. Porque somos de la gente que pues ya no lo escuché por ahí, quién sabe si es cierto, como que si viene de otras personas como que no lo creen, pero si va alguien que realmente lo vivió, es cuando realmente lo creen, porque lo vivió. Y es ahí donde mucha gente pues lograba entender, ¿no? Porque explicar cómo ha estado la situación
es cuando realmente trataba de hacer conciencia, ¿no? De que nuestro país ya está muy mal, de que nuestro país necesita un cambio, de que todos necesitamos un cambio. Entonces sí hay muchas cosas que vimos que es necesario, pero pues como ya dije, pues, perdón, soy muy repetitiva, pero pues logramos muchas cosas, logramos hacer mucha conciencia. Y lo bueno de todo esto es que pues no somos como los partidos políticos, no acabó hasta ahí nuestro camino, nuestro andar, porque si hubiera acabado ya ni estuviéramos aquí. Pero como no, vamos a seguir caminando, seguimos andando, y eso es lo que íbamos informando, ¿no? En las visitas, de ir diciendo que no se acababa con esto, que este era un primer paso. Y pues decían, pues después de esto, ¿qué sigue? Pues quién sabe qué sigue. Y justo no sabemos, ni nosotras sabemos qué sigue, ¿no? Ni los compas saben qué sigue. Porque lo que nosotros queremos que siga es lo que todos queramos, no lo que los compas quieran, ni lo que el Consejo Indígena quiera que siga, ni lo que el CNI quiere que siga, sino el pueblo, qué es lo que quiere que siga, ¿no? En mi opinión personal, ¿verdad? Porque eso es lo que yo creo firmemente, que el pueblo es el que decide que qué es lo que quiere que siga, qué camino queremos que siga, porque nosotros queremos reconstruir un futuro mejor, un país mejor, pero nadie lo va a venir a hacer si nosotros no lo hacemos. Y entonces puede venir propuestas, pero el pueblo es el que al final va a decidir lo que se hace, como se hizo el Consejo Indígena de Gobierno. A los compas se les ocurrió esta idea, ¿verdad? Pero el pueblo es el que decidió decir que sí se iba a hacer esto. Y qué bueno que se hizo, qué bueno que los compas hicieron esta propuesta, porque hoy estamos aquí. Porque hemos avanzado, porque ya hemos dado el paso, y pues porque como ellos dicen, ya logramos, no sé si logramos o estamos logrando todavía, echarles a perder la fiesta de los partidos políticos, porque eso es lo que queríamos, ¿no? Intimidarlos, pero pues lo que queríamos realmente pues es esto, organizarnos, conocernos, unir fuerzas, hermandarnos, ya no ser desconocidos, ya no ser de esta organización, del otro y de no sé qué organización, sino uno solo, porque puede haber muchas organizaciones, pero pues esto no se distinguió ni organizaciones, ni religión, ni nada. Aquí es una lucha, como dice Marichuy, no por sobrevivir, y pues es una lucha ganada porque seguimos sobreviviendo, porque lo que querían eran exterminarnos, y vuelvo a tomar lo de Acteal, es un claro ejemplo de que querían exterminarnos, pero pues no lo lograron, y no lo van a lograr mientras nosotros y nosotras sigamos creyendo que un mundo es posible, que un mundo donde quepan muchos mundos es posible, pero con la lucha, con la resistencia, con mucha fe en nosotros mismos, en cambiar nuestro país, en luchar. Y pues ahí está también hubo muchos encuentros en esto, sobre esto del, como dicen que es el efecto Marichuy, aunque yo creo que es efecto CNI o efecto del pueblo, ¿verdad? Porque lo han personificado mucho y no sé si Marichuy quiere que le digan eso. No se le ha preguntado, ¿verdad? Yo pienso que esto es un efecto del pueblo, porque el pueblo, y lo ha dicho en muchas ocasiones Marichuy, ella es nuestra vocera, ella es nuestra vocera, y pues ella pues simplemente da su servicio al pueblo. Y pues yo siento que todo lo que se ha logrado y se ha movilizado, yo siento que este es un efecto del pueblo,
que se ha movilizado, que se ha despertado y que ya no quiere estar callado ni callada, ¿no? Porque las mujeres también hemos sido doblemente reprimidos, ¿no? Por ser mujer. Nos quitan la palabra por ser mujer, o nuestra palabra no vale por ser mujer, pero este es el momento de decir yo también tengo palabra, ¿no? Y pues creo que por eso tomé la palabra de decir pues ya no estaba hablando, ya se me había pasado la oportunidad, pero vuelvo a hablar porque creo que eso es lo que necesitamos, decir lo que pensamos y lo que creemos y de no guardárnoslo, de no quedarnos calladas. Una consigna que decíamos en alguna marcha que decía que mujeres calladas, nadie nos va a escuchar. Y creo que este es el momento de dejar a esas mujeres calladas y de hablar y decir lo que pensamos, porque nadie nos va a adivinar nuestro pensamiento si nosotras no hablamos. Y pues ya tenemos el ejemplo de Marichuy. Nosotros y nosotras la pusimos como nuestra vocera, pero pues también nosotras tenemos que seguir ese camino de caminar, de alzar la voz, de decir que aquí estamos también luchando y resistiendo. Ha habido muchas mujeres en lucha y en resistencia que han logrado grandes cosas y no han sido reconocidas por ser mujeres, pero a los hombres sí son reconocidos por ser hombres, por ser valientes. Y había una palabra que escuché mucho también durante este trayecto de recorridos y todo eso, que decían que chinguen a su madre y no sé qué para insultar a los partidos políticos. En lo personal siempre he criticado esa palabra, ¿no? Porque todos venimos de una mujer, pero no solo por eso. Y yo siempre me hago la pregunta, ¿y por qué siempre se utiliza a la mujer para insultar, ¿no? Y al hombre para festejar. Porque como dicen, algo muy bonito sucede y dicen, qué padre, ¿no? ¿Y por qué no decir qué madre? ¿O por qué no decir que chinguen a sus padres, no? Y esa palabra me ha puesto y he escuchado hasta en las canciones o en los recorridos, que no sé qué, que si Peña chinga a su madre y no sé qué. Y creo que es esa parte también donde nos han utilizado como mujeres para ofender, como tipo de burla y de ofensa para todo mundo, porque no solo se utiliza para juzgar a los partidos políticos, porque también dentro de nuestras organizaciones, aunque estemos organizados, ya también se utiliza y todavía existe mucha violencia dentro de cada una de nuestras organizaciones. Y es aquí también donde necesitamos ir luchando contra eso, contra ese machismo, para que cambie. Porque no podemos exigir un cambio de hasta allá arriba si aquí no lo cambiamos. Porque para lograr el cambio de allá arriba necesitamos cambiar nosotros. Porque decimos que nosotros somos los dueños de las tierras. Entonces hay que respetar las tierras. Una de las cosas que he visto mucho, ¿no? Defendemos a la madre tierra, pero a veces dentro de nosotros mismos la destruimos, la explotamos. Y nosotros queremos las tierras para trabajar, no para explotarlas. Entonces hay que hacer mucha conciencia de nosotros mismos dentro de nuestros pueblos, dentro de nuestras organizaciones, para que así logremos el cambio que queremos, para que no seamos iguales a los partidos políticos, para que seamos mejores que ellos, porque sí somos mejores, pero necesitamos demostrar que sí somos mejores y necesitamos creérnoslo y necesitamos hacer esos cambios de acá adentro, lo que queremos que se cambie allá afuera, porque dicen que, bueno, yo soy madre, ¿verdad? Pero yo, bueno, siempre dicen que si queremos que nuestros hijos sean mejores, no tenemos que enseñarle con palabras, tenemos que ser ejemplo para que ellos aprendan, porque las palabras no enseñan, el ejemplo es el que enseña, es el que guía. Entonces creo que eso es el trabajo que nos toca a nosotros, ser ejemplo, pero no de unos cuantos, sino de todos, y que todos aprendamos de todos,
para que realmente hagamos el cambio que queremos y que necesitamos, que nos urge en este país, para que sigamos sobreviviendo, para que sigamos viviendo y mejor que lo que estamos viviendo ahora. Y pues creo que es todo y creo que tomé de más de tiempo, ¿verdad? Porque luego cuando agarro confianza ya no paro, ¿verdad? Muchas gracias.